Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. ¿Hay algo que no puedas controlar? ¿Hay algo que hace años que venís tratando de controlar y no podés? Una adicción, por ejemplo, algo que esa debilidad, ese talón de Aquiles que tenés y que no te sentís bien con eso, pero siempre caes en lo mismo, ¿no? Siempre caes en esa adicción o en esa debilidad que vos decís, he hecho de todo, he ido a todos lados y no hay nadie que me ayude con este tema. Quizás has encontrado la solución y me alegro un montón por eso, pero ¿no te pasa que a veces decís, ahora sí, esta persona me va a ayudar a superar esto que me está pasando? Y quizás con el tiempo volvemos a caer, quizás volvemos a sentir porque esa adicción, esa debilidad siempre está ahí. Y es como que constantemente estamos cayendo en lo mismo, ¿no? Una y otra vez. Y es como una rueda, ¿no? Que es como que empiezo a superarlo, pareciera que lo estoy superando y vuelvo a caer. No, viene el bajón, viene todo el bajonazo y después vuelvo a arrancar de nuevo porque me siento mal. Me siento mal conmigo mismo, me siento mal con todo el mundo, me enojo conmigo mismo, me enojo con el mundo, porque hasta nos parece injusto no poderlo controlar, nos duele. Entonces, si te digo, si has visto videos anteriores, bueno, mi gran debilidad y mi gran adicción es la comida, en donde yo siempre he caído en la misma, siempre he empezado una dieta, le ponía todas las fichas, me la mandaba a la primera y ya mandaba todo por la borda, me comía todo mal, culpa, sentirme fea, mirarme al espejo, bueno, en fin, esa es mi debilidad. Y después arrancaba de nuevo, ¿no? Volver otra vez a hacer dieta, cagarla de nuevo, porque por lo general las dietas se arrancan los lunes y el lunes en la tarde ya estás cagando, si es que, si es que no antes. Entonces, esa debilidad que no podemos, esa debilidad que en la Biblia se le llama tentación, que no podemos superar. Hay personas que tienen debilidad para el sexo, la prostitución, la comida, bueno, ni hablar lo que es alcohol, drogas, cigarrillo, etc. Todos en general somos débiles a algo, o al dinero, también a la ambición. Todos por lo general tenemos una debilidad, una tentación, una gran tentación que no podemos salir. Y cuando yo arranqué en este camino con Dios, me aparecía mucho el dominio propio, ¿no? O el control propio que se dice. Yo decía, ¿qué es el control propio? Porque claro, si vos te pones a pensar o decís, bueno, control propio, ¿no? Yo controlo las emociones, yo me puedo controlar. Pero claro, claramente a mí no me salía. Yo la comida no la podía controlar y siempre sentía que la comida me controlaba a mí. Entonces, he estado hace unos días con mucho dolor de espalda, mucho. He llegado a llorar del dolor de espalda y no sabía qué me pasaba.
Pensé que Dios me estaba castigando por algo que había hecho mal. Pensé que, bueno, no sé, dije ya, el diablo, ya no sabía a quién echarle la culpa. Me echaba la culpa yo misma. Ya no sabía qué hacer. Hasta que llegó un punto en el que era tal el dolor y tal la angustia de sentirme tan mal con mi cuerpo, que un día llorando me rendí a Dios. Le dije, me arrodillé y le dije, Dios, yo no puedo más. Yo no puedo más con este infierno, porque realmente estaba viviendo un infierno. Realmente había conocido el cielo, había conocido esa paz que habla la Biblia, había conocido la paz y el descanso de Dios, y había entrado en un infierno mental, en un infierno que ya me había afectado físicamente y me generaba mucha angustia y no sabía cómo salir de ahí. Hasta que me rendí y le dije, Dios, llévate todo. Llévate todo, todo de mí, no quiero nada. Sácame este sufrimiento, sácame esta copa de sufrimiento porque ya no la aguanto. Y ahí es cuando empecé a entender lo que es verdaderamente el control propio. Acá en Gálatas 5, 22 y 23, habla sobre los frutos del Espíritu, que te los voy a nombrar. Es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Ese control propio no lo entendía, porque cuando yo quería controlarlo, mi control propio, nunca me salía. O sea, realmente no podía hacerlo, no podía controlarlo porque siempre caía. Y por lo general cuando lo controlaba, a la próxima vez la volvía a cagar. Esa es la verdad. Me la volvía a mandar y me volvía a sentir mal y así. Entonces, cuando yo solté, me rendí y dije, esto te lo entrego, porque evidentemente Dios me estaba pidiendo que me rindiera, me estaba pidiendo que le entregara el control. Cuando Dios te pide, o sea, acá en la Biblia se dice entregarle el control a Dios, es entregarle el control sobre absolutamente todo. En el trabajo, que te guíe hacia dónde debes ir, en tu relación, en tus relaciones de amistad, familia y también en esa debilidad. En mi caso, la comida. Y ahí aprendí que, claro, el control propio no es algo que yo pueda hacer por mi voluntad, no es algo voluntario, sino que ese control viene de Dios. Y ese control es el que te lo da, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu que te ayuda y te permite tener control sobre esas debilidades que todos tenemos. Por ejemplo, acá te dice paciencia. Bueno, Dios te va a poner a prueba en la paciencia para ver si vos tenés controlarte, si tenés paciencia o que la cultives, la paciencia, para
poder, digamos, en cada situación, poder tener esa paciencia. Entonces, el control propio es controlar nuestras emociones y deseos. Pero si nosotros queremos hacerlo por voluntad propia, realmente no podemos. Y te lo voy a mostrar acá en un versículo, que esto es Timoteo 1:7, que dice, esto es 2 de Timoteo 1:7, y dice, pues Dios no ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina o control propio. Acá te dice que es Dios quien te ha dado ese espíritu. Es Dios quien nos da el Espíritu Santo, ¿no? Cuando nosotros nos conocemos a Dios y nos rendimos a Dios, es Dios quien te da el Espíritu Santo, que es Dios, es Jesús, como quieras llamarlo. Y te dice que no es un espíritu de temor y timidez, sino que es el Espíritu de Dios quien te da ese poder, ese empuje para esa acción, ese empuje para hacer las cosas, para hacer la voluntad de Dios. Es Él quien te da ese empuje, esa fuerza para salir y accionar y hacer las cosas que tenés que hacer. El amor viene de Dios. Dios es amor. Entonces, el amor que el Espíritu te da, el primer mandamiento, por así decirlo, es amar a Dios sobre todas las cosas. Y amarnos, Él nos dice, ámense unos a otros como yo los he amado. Entonces, ese amor nos los da Dios. Dios nos enseña a amar a los otros. Porque verdaderamente amar a los otros no es fácil. No es fácil. Muchas veces por ahí amar a un desconocido, digamos que no es tan fácil porque no lo conoces, pero ese desconocido no te ha hecho nada. Entonces, digamos que puede ser un poquito más fácil amar a esa persona, ser paciente o ser un poquito más comprensivo y más bondadoso. Ahora, ¿qué pasa con nuestros más allegados? Que con ellos sí tenemos confianza, con ellos sí nos peleamos y ellos sí nos han generado quizás una herida, un dolor, algo que nos haya molestado. Entonces, qué difícil es. O sea, uno lo ama, pero ¿hasta qué punto uno ama al otro que te hizo daño? Y ahí entra el perdón, ¿no? Perdonar a la otra persona es también un acto de amor. Pero bueno, no vamos a entrar en eso. Y también te dice que el espíritu te autodisciplina, control propio, dominio propio, como quieras llamarlo. Pero el control, el dominio que se dice propio, no es propio. O sea, no es que yo con mi voluntad voy a hacerlo, sino es con la voluntad de Dios, es con el poder de Dios que yo voy a lograr tener control propio. Entonces, claro, ahora, habiendo visto esto y habiendo aprendido esto, es increíble porque, claro, te dicen dominio propio, pero claro, no es con tu voluntad, con tus fuerzas,
es con las fuerzas de Dios. Entonces, para tener fuerzas y dominio propio y control propio, debemos pedírselo a Dios en oración. Y es Dios quien nos da esa fuerza y ese dominio para controlar nuestras debilidades. Nosotros somos humanos, somos de carne y hueso y tenemos una naturaleza pecaminosa. Nosotros siempre pecamos porque constantemente estamos pecando en cada paso que damos. Muchas veces pecamos y Dios ya nos perdonó gracias a que gracias a que envió a Jesús y se clavó en la cruz por amor a todos nosotros. Entonces, ese amor que nosotros debemos reflejar. Entonces, el dominio, el control para, en mi caso, con la comida, viene de Dios. Y yo oré muchas veces, le pedí tantas veces a Dios que me ayudara. Y es Él quien me fue guiando en el camino y mostrándome a las personas que me iban a ayudar. Y así es como yo he ido aprendiendo. Y si me pongo a pensar ahora, la verdad es que hace 9 meses que yo estoy sin una gota de azúcar. ¿Ustedes se piensan que es gracias a mi voluntad? No, no es gracias a mi voluntad. Es gracias a la fuerza que Dios me da cada vez que yo tengo un pedazo de torta, un plato de comida delante mío. Es gracias a Dios que me da esa fuerza para yo no comerlo. Y hace un tiempo, con esto de buscar, digamos, una forma que yo me sienta, una alimentación que yo me sienta cómoda, claro, te dicen por ahí, decir, bueno, como una sola vez al día o 2 veces al día y con eso ya paso hasta el otro día. Quizás yo desayunaba a las 10 de la mañana, almorzaba muy, muy abundante, o sea, comí, me llenaba mucho y así pasaba hasta el otro día. Pero ¿qué pasaba? Que a veces me daba hambre a la noche. Yo decía, ¿cómo puede ser que me dé hambre a la noche? Claro, es que el tema es que yo me estaba abusando de comer de más de alimentos que supuestamente están permitidos. Por ejemplo, yo hago dieta keto en general, bastante sucia igual. No voy a decir que la hago perfecta porque no es verdad, pero bueno, es mi verdad y es en lo que uno trabaja. Y claro, yo me abusaba de comer de más. Entonces después a la noche quizás tenía ganas de comer algo o me daba hambre y sentía culpa porque decía, no, ya he comido mucho durante todo el día. Porque uno está constantemente luchando con su debilidad y con su tentación y con la tentación del día a día, del momento a momento. Entonces, en una de estas charlas con Dios, Dios me dice, ¿por qué no empezás a reducir las cantidades y comes cuando tenés hambre? Comes cuando realmente quieras comer. Y ahí es donde empecé a entender mucho más lo que es el control propio. Porque yo le pedí a Dios, Dios, yo no puedo con esto. Vos sabés cuál es mi debilidad. Yo te lo entrego, yo te lo doy para que
vos me ayudes con esto. Entonces, es Dios quien día a día me ayuda a mantenerme estable. Muchas veces tengo ganas de mandar todo a la miércoles, no te voy a mentir, pero es ahí donde vuelvo a Dios, es ahí donde le pido fuerzas a Dios y le pido a Dios que me dé ese control propio, que me enseñe ese control propio y me dé la fuerza para mantener mis emociones y mis deseos carnales a rayas. Y esto no quiere decir que no me voy a dar un gusto o algo que realmente desee comer, porque no va por ahí. O sea, no es decir, listo, no como nunca más nada, porque no va por ahí. Es el decir, bueno, esto lo puedo controlar y esto no me genera adicción. Aunque yo sé que, por ejemplo, bueno, el azúcar, yo sé que sí me genera adicción. En cambio, quizás algo dulce, keto, quizás lo puedo controlar más. Pero el único que me ha podido dar ese control y esa fuerza es Dios. Y yo creo que este es el mayor secreto para dejar una adicción y para mantenerse a raya esa debilidad y esa tentación que constantemente tenemos. ¿Cuánta gente hay que hace años que intenta hacer dieta, que intenta adelgazar? ¿Cuánta gente hay que, bueno, la comida es una adicción que es muy difícil porque no podemos dejar de comer. Por ahí, bueno, alcohol lo podemos dejar, las drogas las podemos dejar, el porno lo podemos dejar, pero la comida no. Entonces es muy difícil mantenerse estable. Pero si uno empieza a poder conocerse y empieza a saber cuáles son nuestros puntos de debilidad, y el secreto está en rendirse a la voluntad de Dios, en pedirle a Dios que nos dé su fuerza y su poder y ese control que nosotros necesitamos para mantener la debilidad a raya. Porque comer no es pecado, pero depender de la comida sí lo es. Entonces, yo creo que el mayor secreto para las mujeres, por ejemplo, que quieren adelgazar o para dejar una adicción o para cualquier cosa que nos esté controlando, es entregárselo a Dios y permitir que sea Él quien nos maneje esa debilidad, que nos indique el camino, ¿no? Dios ya sabe cuál es nuestra debilidad, Dios ya sabe lo que necesitamos. Entonces es permitir que Él nos dé esa fuerza que solo Él puede darnos. Creo que ese es el único secreto que existe. Es volver a Dios constantemente frente a ese deseo, a esa ansiedad. Volver siempre a Dios y pedirle fuerzas y pedirle que nos ayude a seguir manteniéndonos
en pie. Y te voy a decir más, Dios no nos castiga por equivocarnos. Dios no nos castiga porque, no sé, quizás dejamos el cigarrillo, quizás dejamos las drogas, quizás dejamos el azúcar, por ejemplo, en mi caso. Y si volvemos a caer, Dios no nos castiga. Lo que es importante es poder detectarlo, poder darnos cuenta y ser conscientes de que hemos vuelto a caer y de arrepentirnos y de entregárselo a Dios y hablar con Él con sinceridad, diciéndole: Dios, yo sé que esta es mi debilidad. Yo te la entrego y ayúdame a poderla superar. Entonces, el hábito se crea con la repetición. Cuando tomamos la decisión de salir de esa adicción, de salir de esa debilidad, ahí es donde empezamos. Quizás vamos a tropezar, quizás más adelante vamos a volver a caer, pero es entender, es primero no culparnos, no castigarnos, y es entender que Dios no nos va a castigar. Dios lo que quiere es que aprendamos del error. Y de la única manera en que vamos a aprender es cayendo nuevamente, pero sabiendo que tenemos un Dios que nos da la fuerza y que podemos volver a levantarnos, y que yo te aseguro que la próxima vez que vayas a caer, quizás la vas a pensar antes. Y si caes, también vas a aprender otra cosa más. Y así, mientras uno sigue en esa repetición intentándolo, no tires por la borda. Cuando apenas empezaste y te equivocaste, no lo tires por la borda, no digas, bueno, listo, ya está, yo no puedo con esto. No, seguí intentándolo, seguí perfeccionándolo y seguí mejorándolo, porque cada vez que caigas te vas a levantar más fuerte, y cada vez que te equivoques vas a aprender de ese error, y cuando lo vuelvas a hacer, cuando sigas caminando, vas a seguir caminando con más sabiduría, porque ese error, esa caída que tuviste, te dio más sabiduría. Y no te alejes de Dios, no te alejes de su fuerza y de su poder, porque el único que nos puede dar la fuerza y el control, que se dice control propio, pero para mí no es propio, para mí es un control de Dios. Dios solo nos da el control, la fuerza, el amor, la disciplina, y todo lo que necesitamos tan solo viene de Dios. Nosotros somos marionetas de Dios y debemos soltar el control y dejar que sea Él quien nos maneje como marionetas. Así que, bueno, espero que te haya gustado este video, que te haya servido. La verdad que después de tanto tiempo, entender de dónde viene el control, porque claro, control propio, yo no tengo control propio, pero si viene de Dios, Dios te da ese control de decir, oh, tengo control propio, claro. Bueno, no es propio, viene pura y exclusivamente de Dios, que es el único que tiene ese poder. Así que, bueno, te mando un beso muy grande. No decaigas, no dejes que el diablo se entrometa, no dejes que se entrometa en tus pensamientos, porque él ya perdió la batalla. Y entregárselo a Dios, porque Dios nomás te va a poder ayudar. No hay nadie externo que te pueda ayudar más que Dios. Y en última va a ser un ángel, Dios va a poner ese ángel
que va a hacer que vos puedas salir de esa adicción o de esa tentación, de esa debilidad que en general todos tenemos. Así que te mando un beso muy grande y espero que estés muy bien. Chao, chao.